Capítulo primero. Los padres de María. Esterilidad de Ana. Purísima concepción. Formación del hermoso cuerpo y el alma hermosísima de la Virgen. En aquella noche tan pesada de la ley antigua, determinó Dios dar prendas ciertas del día de la gracia, enviando al mundo dos luceros clarísimos, que anunciasen la claridad ya vecina del sol de justicia, Cristo nuestra salud. Estos fueron San Joaquín y Santa Ana, prevenidos y criados por la divina voluntad para que fuesen hechos a medida de su corazón. San Joaquín tenía casa, familia y deudos en Nazaret, pueblo de Galilea. Y fue siempre varón justo y santo, ilustrado con especial gracia y luz de lo alto. Tenía inteligencia de muchos misterios de las Escrituras y profetas antiguos, y con oración continua y fervorosa pedía a Dios el cumplimiento de sus promesas, y su fe y caridad penetraban los cielos. Era varón puro, de costumbres santas y suma sinceridad, pero de gran peso y severidad y de incomparable compostura y honestidad. Santa Ana tenía su casa en Belén, y era doncella castísima, humilde y hermosa, y desde su niñez santa, compuesta y llena de virtudes. Tuvo también grandes y continuas ilustraciones del Altísimo, y siempre ocupaba su interior con altísima contemplación, siendo juntamente muy oficiosa y trabajadora, con que llegó a la plenitud de la perfección de las vidas activa y contemplativa. Tenía noticia infusa de las Escrituras divinas, y profunda inteligencia de sus escondidos misterios y sacramentos, y en las virtudes infusas, fe, esperanza y caridad, fue incomparable. Con estos dones prevenida, oraba continuamente por la venida del Mesías, y sus ruegos fueron tan aceptos al Señor para acelerar el paso, que singularmente le pudo responder. Había herido su corazón en uno de sus cabellos. Pasaron estos santos casados 20 años sin sucesión de hijos, cosa que en aquella edad y pueblo se tenía por más infelicidad y desgracia, a cuya causa padecieron entre sus vecinos y conocidos muchos oprobios y desprecio, que los que no tenían hijos se reputaban como excluidos de tener parte en la venida del Mesías que esperaban. Pero el Altísimo, que por medio de esta humillación, los quiso afligir y disponer para la gracia que les prevenía, les dio tolerancia y conformidad para que sembrasen, con lágrimas y oraciones, el dichoso fruto que después habían de coger. Hicieron grandes peticiones de lo profundo de su corazón, teniendo para esto especial mandato de lo alto. Y ofrecieron al Señor, con voto expreso, que si les daba hijos, consagrarían a su servicio en el templo, el fruto que recibiesen de bendición. Y el hacer este ofrecimiento fue, por especial impulso del Espíritu Santo que ordenaba, como antes de tener ser, la que había de ser morada de su unigénito Hijo, fuese ofrecida y como entregada por sus padres, al mismo Señor. Ordenó el Altísimo, que la embajada de la concepción de su Madre Santísima, fuese en algo semejante a la que después se había de hacer de su inefable encarnación. Porque Santa Ana estaba meditando con humilde fervor, en la que había de ser madre de la Madre del Verbo encarnado, y la Virgen Santísima hacía los mismos actos y propósitos para la que había de ser Madre de Dios. Y fue uno mismo el ángel de las dos embajadas, y en forma humana, aunque con más hermosura y misteriosa apariencia, el que se le mostró a la Virgen María. Nunca descubrió la prudente matrona Ana, el secreto a San Joaquín, ni a otra criatura alguna, de que su hija había de ser madre del Mesías. Ni el Santo Padre en el discurso de la vida conoció más, de que sería grande y misteriosa mujer, pero en los últimos alientos, antes de la muerte, se lo manifestó el Altísimo. Prevenidas tenía la divina sabiduría todas las cosas, para sacar en limpio, del borrón de toda la naturaleza, a la Madre de la Gracia.
Estaba ya junta y cumplida la congregación y número de los patriarcas antiguos y profetas, y levantados los altos montes sobre quien se debía edificar esta ciudad mística de Dios. Habíala señalado con el poder de su diestra, incomparables tesoros de su divinidad, para dotarla y enriquecerla. Teníale 1000 ángeles aprestados para su guarnición y custodia, y que la sirviesen como vasallos fidelísimos a su reina y señora. Preparóla un linaje real de quien descendiese, y escogióla padres santísimos y perfectísimos, de quien inmediatamente naciese, sin haber otros más santos en aquel siglo, que si los hubiera, y fueran mejores y más idóneos para padres, de la que el mismo Dios elegía por madre, los escogiera el Todopoderoso. Dispúsolos con abundante gracia y bendiciones de su diestra, y los enriqueció con todo género de virtudes y con iluminación de la divina ciencia y dones del Espíritu Santo. Y después de haberles evangelizado, a los 2 santos Joaquín y Ana, que se les daría una hija admirable y bendita entre las mujeres, se ejecutó la obra de la primera concepción, que era la del cuerpo purísimo de María. Tenían los padres de edad, cuando se casaron, Santa Ana 24 años y Joaquín 46. Se pasaron 20 años después del matrimonio, sin tener hijos, y así tenía la madre al tiempo de la concepción de la hija 44 años, y el padre 66. Y aunque fue por el orden común de las demás concepciones, pero la virtud del Altísimo la quitó lo imperfecto y desordenado, y la dejó lo necesario y preciso de la naturaleza, para que se administrase la materia de vida de que se había de formar, el cuerpo más excelente que hubo, ni ha de haber en pura criatura. Puso Dios término a la naturaleza en los padres, y la gracia previno que no hubiese culpa ni imperfección, pero virtud y merecimiento, y toda medida en el modo, que siendo natural y común, fue gobernado, corregido y perfeccionado, con la fuerza de la divina gracia, para que ella hiciese su efecto sin estorbo de la naturaleza. Y en la santa matrona Ana, resplandeció más la virtud de lo alto por la esterilidad natural que tenía, con lo cual de su parte el concurso fue milagroso en el modo, y en la substancia más puro, y sin milagro no podía concebir, porque la concepción que se hace sin él, y por sola natural virtud y orden, no ha de tener recurso ni dependencia inmediata de otra causa sobrenatural, más que de sola la de los padres. Así como concurren naturalmente al efecto de la propagación, así también, administran la materia y concurso, con imperfección y sin medida. Pero en esta concepción, aunque el padre no era naturalmente infecundo, por la edad y templanza estaba ya la naturaleza corregida y casi atenuada. Y así fue por la divina virtud animada, reparada y prevenida de suerte que pudo obrar, y obró de su parte con toda perfección y tasa de las potencias, y proporcionadamente a la esterilidad de la madre. Y en entrambos concurrieron la naturaleza y la gracia, aquella cortés, medida y sólo en lo preciso e inexcusable, y ésta, la gracia, superabundante, poderosa y excesiva, para absorber a la misma naturaleza no confundiéndola, pero realzándola y mejorándola con modo milagroso. De suerte que se conociese, que la gracia, había tomado por su cuenta esta concepción, sirviéndose de la naturaleza lo que bastaba, para que esta inefable hija tuviese padres naturales. Y el modo de reparar la esterilidad de la Santísima Madre Ana, no fue restituyéndole el natural temperamento, que le faltaba a la potencia natural para concebir, para que así restituido concibiese como las demás mujeres sin diferencia. El Señor, concurrió con la potencia estéril con otro modo más milagroso, para que administrase materia natural de que se formase el cuerpo. Y así la potencia y la materia fueron naturales, pero el modo de moverse, fue por milagroso concurso de la virtud divina.
Y cesando el milagro de esta admirable concepción, se quedó la madre en su antigua esterilidad para no concebir más, por no habérsele quitado ni añadido nueva calidad al temperamento natural. Este milagro, me parece, se entenderá con el que hizo Cristo Señor nuestro, cuando San Pedro anduvo sobre las aguas, que para sustentarlo no fue necesario endurecerlas ni convertirlas en cristal o hielo, sobre que anduviese naturalmente, y pudieran andar otros sin milagro, más del que se hiciera en endurecerlas. Pero sin convertirlas en duro hielo, pudo el Señor hacer que sustentasen al cuerpo del apóstol, concurriendo con ellas milagrosamente, de suerte que pasado el milagro se hallaron las aguas líquidas. Y aún lo estaban también mientras San Pedro corría por ellas, pues comenzó a zozobrar y a anegarse, y sin alterarlas con nueva cualidad se hizo el milagro. Muy semejante a este, aunque mucho más admirable, fue el milagro de concebir Ana, madre de María Santísima. Y así, estuvieron en esto sus padres, gobernados con la gracia, tan abstraídos de la concupiscencia y delectación, que le faltó aquí a la culpa original el accidente imperfecto, que de ordinario acompaña a la materia, o instrumento con que se comunica. Quedó sola la materia, desnuda de imperfección, siendo la acción meritoria. En esta formación del purísimo cuerpo de María, anduvo tan vigilante, a nuestro entender, la sabiduría y poder del Altísimo, que le compuso con gran peso y medida, en la cuantidad y cualidades de los 4 humores naturales, sanguíneo, melancólico, flemático y colérico, para que con la proporción perfectísima de esta mezcla y compostura, ayudase sin impedimento a las operaciones del alma, tan santa como le había de animar y dar vida. Y este milagroso temperamento fue después, como principio y causa en su género, para la serenidad y paz que conservaron las potencias de la Reina del Cielo toda su vida, sin que alguno de estos humores le hiciese guerra ni contradicción, ni predominase a los otros. Antes bien se ayudaban y servían recíprocamente, para conservarse en aquella bien ordenada fábrica, sin corrupción ni putrefacción, porque jamás la padeció el cuerpo de María Santísima, ni le faltó ni sobró cosa alguna. Pero todas las cualidades y cuantidad, tuvo siempre ajustadas en proporción, sin más ni menos sequedad o humedad de la necesaria para la conservación, ni más calor de lo que bastaba para la defensa y decocción, ni más frialdad de la que se pedía, para refrigerar y ventilarse los demás humores. El día en que sucedió la primera concepción del cuerpo de María Santísima, fue domingo correspondiente al de la creación de los ángeles, cuya reina y señora había de ser superior a todos. Y aunque para la formación y aumento de los demás cuerpos, son necesarios, por orden natural y común, muchos días para que se organicen y reciban en última disposición, las almas racionales, y dicen que para los varones se requieren 40 días, y para las mujeres 80, poco más o menos, conforme al calor natural y disposición de las madres. Pero en la formación corporal de María Santísima, la virtud divina aceleró el tiempo natural, y lo que en 80 días, o los que naturalmente eran necesarios, se había de obrar, se hizo más perfectamente en 7. En los cuales fue organizado y preparado aquel milagroso cuerpo, en el aumento y cuantidad de vida, en el vientre de Santa Ana, para recibir la alma santísima de su hija, Señora y Reina nuestra. Y el sábado siguiente, y próximo a esta primera concepción, se hizo la segunda, criando el Altísimo el alma de su madre, e infundiéndola en su cuerpo, con que entró en el mundo la pura criatura más santa, perfecta y agradable a sus ojos de cuantas ha criado, y criará, hasta el fin del mundo ni por sus eternidades. En la correspondencia que tuvo esta obra con la que hizo Dios, criando todo el resto del mundo en 7 días, como lo refiere el Génesis, tuvo el Señor misteriosa atención, pues aquí sin duda,
descansó con la verdad de aquella figura, habiendo criado la suprema criatura de todas, dando con ella principio a la obra de la encarnación del Verbo Divino, y a la redención del linaje humano. Y así fue para Dios este día, como festivo y de Pascua, y también para todas las criaturas. Por este misterio de la concepción de María Santísima, ha ordenado el Espíritu Santo, que el día del sábado fuese consagrado a la Virgen en la Santa Iglesia, como día en que se hizo para ella el mayor beneficio, criando su alma santísima y uniéndola con su cuerpo, sin que resultase el pecado original ni efecto suyo. Y el día de su concepción, que celebra hoy la Iglesia, fue, no el de la primera de solo el cuerpo, sino el día de la segunda concepción o infusión del alma, con la cual estuvo 9 meses ajustados en el vientre de Santa Ana, que son los que hay desde la concepción hasta la natividad de esta reina. Al tiempo de infundirse el alma en el cuerpo de esta divina señora, quiso el Altísimo que su madre, Santa Ana, sintiese y reconociese la presencia de la divinidad, por modo altísimo con que fue llena del Espíritu Santo. Y movida interiormente con tanto júbilo y devoción sobre sus fuerzas ordinarias, que fue arrebatada en un éxtasis soberano, donde fue ilustrada con altísimas inteligencias de muy escondidos misterios, y alabó al Señor con nuevos cánticos de alegría.